buenas para todos y todas. Estamos aquí reunidos en el Día Internacional del Libro y la Lectura, también del Derecho de Autor, para celebrar. Y con la celebración vamos a traer muy buenas noticias para el sector del libro. En especial lo que tiene que ver con nuestra máxima fiesta del libro en Venezuela, que es la Feria Internacional del Libro Filben 2021, que se celebrará en noviembre. Nuestro país invitado de honor, como ya todo es conocido, al finalizar la feria en 2020, aceptó la República de Vietnam, la República Socialista de Vietnam. Entonces, pero adicional a esto también tendremos otras noticias que dejo para ello al ministro Ernesto Villegas en la palabra. Gracias, Raúl. Bueno, honrado de estar aquí en este lugar, acompañado de un verdadero escritor, Vladimir Acosta, con una larga producción editorial. Tú también eres escritor, ¿no? Sí, también. ¿Ah? Algo. Algo. No, entre ambos Nos sumamos todos el aquí. kilometraje de Vladimir, nunca. Nunca. Gracias, hermano, gracias. Pero a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Pero bueno, muy feliz de estar aquí en este lugar también, que es un espacio recuperado para la cultura, para la lectura, para la difusión de los bienes culturales, particularmente de los libros. Y es la librería Aníbal Nazoa, que estuvo 4 años cerrada bajo la responsabilidad del Fondo de Cultura Económica de México, y a partir de la Feria Internacional del Libro pasada logramos un acuerdo con Paco Ignacio Taibo II y el equipo mexicano para reabrir esta librería bajo la gestión de Librerías del Sur, ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, y rebautizándola con el nombre de ese gran venezolano, escritor también, periodista, humorista, como es Aníbal Nazoa. No confundir con su hermano con similares méritos, Aquiles Nazoa, cuyo nombre ahora tiene hasta hace poco residencia presidencial La Casona, que ahora lleva el nombre de Aquiles a partir de su centenario. Y Aníbal, un hombre que también contribuyó extraordinariamente al acervo cultural venezolano, desde el periodismo, desde el humorismo, desde las letras. Y la honra se multiplica también por hacerlo un día como hoy, el Día Internacional del Libro. He leído varias versiones que incluyen en el Día Internacional del Libro también al derecho de autor, a la lectura, a las bibliotecas. Total que de las faldas del libro hay varias, digamos, dimensiones que se soportan también para celebrarla en esta fecha. Digamos, la versión oficial es que en una fecha como esta, 23 de abril, pues se produjo el entierro, no la muerte, el entierro de Miguel Ángel Cervantes. Miguel de Cervantes, perdón. Miguel de Cervantes Saavedra, en un lugar de La Mancha cuyo nombre no quiero acordarme. Miguel de Cervantes fue enterrado tal día como hoy. Y también murió un día como hoy. Miguel de Cervantes había muerto el día anterior. Murió también un 23 de abril el autor de Hamlet, Shakespeare, gran escritor de lengua inglesa, Garcilaso, el Inca Garcilaso de la Vega. Y nosotros añadimos desde Venezuela el que también hace 85 años falleció una de nuestras grandes escritoras, una revolucionaria de las letras y que en su tiempo fue una luchadora con su propio ejemplo por la igualdad de la mujer. Se trata de Teresa de la Parra. Aquí tengo uno de sus libros, Las Memorias de Mamá Blanca. Murió un día como hoy. A mí no me gusta mucho celebrar la muerte, te lo confieso. Yo prefiero siempre asociar las conmemoraciones a las fechas alegres del nacimiento, pero en todo caso la humanidad lo ha aceptado y nosotros no nos quedamos por fuera en esta celebración. Cualquier excusa es buena, hasta esa, para celebrar el libro y la lectura. Pero Raúl, con esa desviación profesional que nos caracteriza a los periodistas, ha dicho que tenemos noticias que compartir. Y en efecto las tenemos, porque
Además, este año la celebración del Día Internacional del Libro está revestida de un espíritu bicentenario, porque este año 2021 se cumplen 200 años de la batalla de Carabobo. Y más que de la batalla, de la campaña de Carabobo, de todo el esfuerzo político, militar que hizo el libertador Simón Bolívar para ir tejiendo las alianzas políticas y militares dentro de las fuerzas patrióticas de la Venezuela de aquel entonces, para erigirse en el líder de esa victoria maravillosa consumada el día de San Juan Bautista, ¿no? El día de San Juan Bautista, el 24 de junio de 1821. Ese día, de acuerdo con las palabras de Bolívar, se dio el nacimiento político de la República de Colombia, escrito así en el parte de Carabobo. Y en ese parte, usted lo lee de arriba abajo y no aparece la palabra Venezuela. No porque el libertador despreciara en modo alguno a nuestra patria y su gentilicio, sino porque tenía claro que la victoria del proyecto independentista pasaba por la unión latinoamericana, y esa creación hermosa, inspirada en el sueño y el proyecto de Miranda, iba a concretarla Bolívar con el nacimiento de aquella Colombia, la grande, la bolivariana, no esta, que es otra cosa, la que tenemos al lado, de la cual en algún momento tendrá que formar parte la actual Colombia, la actual Venezuela y el resto de los países hermanos que tenemos el legado de Bolívar como parte de nuestro patrimonio. Pero bueno, ese espíritu bicentenario también impregna la celebración del Día del Libro este año 2021. ¿Y por qué? Porque dentro de las líneas de acción que el presidente Nicolás Maduro ha aprobado para festejar este bicentenario en un momento tan difícil desde el punto de vista económico, sanitario, para Venezuela, pues no ha quedado exento el libro. Y una de esas líneas de acción es el lanzamiento de la de la colección Bicentenario Carabobo, que va a reunir tanto en libro físico como en formato digital al menos unos 200 títulos de autores venezolanos, de autoras venezolanas, que recogen nuestra identidad, que desde las letras y de los distintos campos del conocimiento, del quehacer y de la creación han cobrado vida en libros que dan fisonomía a esa creación extraordinaria que es Venezuela, que está celebrando este centenario, celebrando su propia existencia. Es decir, la celebración de este bicentenario no es una celebración nostálgica de unos hechos de armas aislados, es la celebración de lo que somos y de lo que hemos logrado ser y de lo que podemos todavía conseguir ser a partir del legado de nuestros libertadores. Ese Carabobo vivo, ese Carabobo que está por continuar nuestra cotidianidad, lo queremos celebrar desde el libro y la lectura con esta colección. Son, como les decía, al menos unos 200 títulos que desde el punto de vista desde la soporte físico y digital vamos a estar a lo largo de este año colocando de los lectores y lectoras de Venezuela. Y este año la Feria Internacional del Libro de Venezuela, que como decía Raúl, es la gran fiesta del libro cada año, va a estar dedicada como su tema central al bicentenario de la batalla de Carabobo. Y hemos logrado que en toda feria, pues como corresponde, tiene que haber unos escritores o escritoras homenajeados, homenajeadas. En este año hemos logrado, consolidar un dúo de escritores magníficos de Venezuela para rendirles tributo, para rendirles homenaje, para además poner a disposición de las venezolanas y venezolanas buena parte, si no toda, su producción intelectual, sus aportes al pensamiento, a la historia, a la crónica, a la ficción de esta Venezuela bicentenaria. Me refiero a dos grandes, uno de ellos presente desde la inmortalidad, hace poco cambió de plano, se trata del doctor José Vicente Rangel, va a ser uno de nuestros escritores homenajeados, así como el año pasado lo fue Aquiles Nazoa, en pareja con un escritor vivo y activo como fue y sigue siendo Earle Herrera. Pues este año
es nada más y nada menos que nuestro hermano, historiador, escritor, narrador, intelectual, ensayista, Vladimir Acosta. Omití, guionista de radio, hombre de los medios de comunicación y militante revolucionario. Así que esa es la noticia. Tenemos una colección bicentenaria de al menos 200 títulos que vamos a poner en circulación este año. Ya a esta hora las planchas de las portadas están siendo quemadas para ser impresas de los primeros títulos, allá en la imprenta de la cultura en Guarenas. Y aquí en esta librería estamos haciendo este anuncio con uno de nuestros escritores homenajeados, Vladimir Acosta, parte de cuya producción editorial nos comprometemos a imprimir y a llevar al formato digital y a difundir en este año bicentenario de Carabobo, para que Vladimir Acosta esté en todos los rincones de la Venezuela que ama su identidad, su historia y que abreva de su ejemplo y de sus aportes para construir la Venezuela. Más, Ministro, entrego el derecho de palabra. Adelante. Ministro, la colección Bicentenario Carabobo comienza con textos de Bolívar y prólogo, nota y selección de Vladimir Acosta. Ese es el primer ejemplar que va a tener esa colección. Así es. Con esta noticia súper maravillado por tenerte y por aceptar, porque uno puede invitar a alguien a ser escritor homenajeado, pero también que te acepten, ¿no? Y ese es el caso de Vladimir Acosta. Te dejamos la palabra. Bueno, después de todo lo que ustedes han dicho, yo no sé qué decir. De verdad, no lo digo para después hablar bastante. Realmente me siento sumamente contento de que se haya acordado que yo fuese uno de los escritores homenajeados. Imagínense, con José Vicente, que lamento enormemente que no estuviera a mi lado vivo para saludarlo, para abrazarlo, para expresar toda esa amistad vieja que me unió a José Vicente, pero para ser entonces el escritor homenajeado que todavía puede hablar, moverse para esa feria del libro, que es el espectáculo más importante o el acto más importante que tiene que ver con la cultura y con los libros que se haga en Venezuela. Las informaciones de Ernesto sobre toda esa capacidad enorme de publicación es algo que me contenta también enormemente, no por mí mismo, sino porque una de las cosas claves en cualquier proceso de cambios sociales, de búsqueda de caminos mejores, es el libro. Ahora, el libro tiene dos versiones. Los libros de antes eran todos en papel, y además de ser en papel se imprimían bien, es decir, se imprimían con un papel que era blanco y la tinta era negra, de tal manera que el libro envejecía muy lentamente y que se podía leer. Los libros de las últimas décadas son unos libros decadentes en cuanto a impresión, en todas partes de Francia. Sí, son viejos, nacen viejos y amarillos, y la tinta es gris. Y de tal manera que al cabo de 2 o 3 años, ahuesado, exactamente. Eso es mentira, evidentemente. Eso es embuste. Yo tengo libros de hace 100 años, y están enteritos y se pueden leer. No, bueno, pues no quiere decir que yo lo compré cuando salió, lo compré el año pasado, lo compré hace 5 años, es un chiste malo. Bueno, en cambio tengo libros comprados recientemente, y esos libros ya son amarillos, y amarillo sobre gris. Verdaderamente puede ser muy lindo para una blusa de una muchacha, pero no puede ser en absoluto para un libro que tú vas a leer. Y sobre todo cuando tienes una competencia que ha surgido recientemente, que es justamente los libros digitalizados que tú puedes leer en una computadora con una luz que viene de atrás y ilumina el libro, y con un tamaño de letra que tú lo puedes adaptar a tu edad, a tus problemas, exactamente. Puedes leer más grande, lo puedes leer más pequeño, etcétera, etcétera. De tal manera que eso significa que buena parte de los libros hoy son libros digitales, y que las bibliotecas tradicionales tienen que ser digitalizadas. Ese es un proyecto que debe llevarse a cabo también en Venezuela.
Alguna vez yo comentaba eso con Raúl. Para estar en el mundo hay que estar en forma digital. Los libros venezolanos, uno busca de repente libros que son clásicos, claves para conocer nuestra historia y no los consigue. Consigue algunos que ya se han editado recientemente sobre Bolívar, pero verdaderamente hay una enorme riqueza de libros que no se consiguen. Y en Venezuela hay una pésima tradición que es que no se reeditan los libros. Los libros, si son exitosos, se leen mucho, y los que no son exitosos no se leen mucho, pero los dos desaparecen igualitos. Y entonces es muy difícil conseguir los libros. Entonces aquí hay un problema serio con los libros, que es justamente la dificultad para acceder a ellos. Uno busca bibliotecas digitales de otros países, no solo de los países grandes y ricos que tienen de todo, sino de países incluso más pequeños que Venezuela, y encuentra que se han ocupado de digitalizar buena parte de sus obras clásicas y no de tenerlas en libros que se agotaron hace años, que ya no se consiguen sino en librerías de viejo, y que evidentemente limitan, dificultan la investigación, el estudio, el disfrute muchas veces de esos libros, porque muchos de ellos son de ficción, novelas, obras clásicas que no se pueden ver. Entonces, estoy sumamente agradecido a ser justamente escritor homenajeado en esta feria, y todavía más a la posibilidad de que algunos de mis libros puedan ser reeditados. Recientemente Monte Ávila aprobó justamente una colección Vladimir Acosta, una biblioteca Vladimir Acosta, que empezó justamente con El monstruo y sus entrañas, pero en la que podían tener estrella de la feria del libro pasado. Eso bueno también, eso bueno. No económicamente, pero en todo caso desde el punto de vista valga la queja. Exactamente, desde la circulación. Además es un libro que está hecho para llenar un vacío que tenemos todos los latinoamericanos, que conocemos todas las invasiones de los Estados Unidos, y cómo no las vamos a conocer si nos cayeron casi todos encima. Pero en cambio, cómo funcionan los Estados Unidos por dentro, cuáles son sus mitos, sus mentiras, las patrañas, la forma de incorporar a su pueblo, convertirlo en cómplice de las agresiones, es algo que nosotros prácticamente no conocemos. Y ese libro lo escribí yo justamente porque llenaba un vacío, porque para hablar de las invasiones no tenía ninguna necesidad de escribir otro libro. Pero es un libro que creo que juega un papel importante, y con esta extraordinaria edición que se hizo el año pasado con Monte Ávila y la posibilidad de ponerlo a circular por internet digital, evidentemente creo que sí está jugando ese papel que yo creo que merecía jugar, y que en todo caso fue la razón principal por la que yo pasé unos cuantos años trabajando este libro, preparando este libro, que por supuesto asusta cuando le ven el tamaño. De todas maneras, creo que con eso es suficiente, y repito mi agradecimiento y mi compromiso de seguir escribiendo, no porque trabajando los grandes temas nuestros, sino simplemente profundizando sobre ellos muchas veces, justamente porque eso es un vicio. Y escribe, uno se acostumbra a escribir y quiere escribir, obtener beneficios, y sigue escribiendo. Eso no es para que no le paguen, Raúl, como dice el librito muchas veces, yo lo repito, porque eso es un vicio. Para reconocer, uno se acostumbra a escribir y quiere escribir y sigue escribiendo. Eso no es para que no le paguen, Raúl, por favor. Para obtener un ingreso, pero sí para reconocer que uno escribe porque tiene cosas que cree que pueden llegar de otra gente, y por supuesto si le sirven para exactamente. Bueno, muchas gracias. Eso es de vida, porque algunas de las cosas que yo quería decir. Muchas gracias, Vladimir. No sé, ministro, si quiere... Exactamente. Sí. Bueno, muchas gracias. Esto era prácticamente algunas de las cosas que yo... Muchas gracias, Vladimir. Y nosotros como plataforma del libro también, todos los libros del Ministerio de la Cultura, que llevamos a cabo el Plan Nacional de Lectura, todos los libros, pero hemos dado algunos en la plataforma del libro, son para el Plan Nacional de Lectura, pero hemos dado algunos íconos. Hicimos recientemente el discurso de Aquiles Nazoa, y este año vamos a tener dos libros, ya unos de Aquiles Nazoa, y este año vamos a tener dos libros, ya unos hoy lo lanzamos, escrito por Bolívar, porque el otro lo dejamos para el Día de Carabobo, que es el parte de Carabobo, y hoy escrito por Bolívar, tiene que ver con Carabobo, también tiene que ver con Bolívar, que es el que van a presentar ese, y hoy tiene que ver con Carabobo, también tiene que ver con Bolívar, ilustrado, bellamente ilustrado por una niña, de Tulio Febres Cordero. Está ilustrado, bellamente ilustrado por una niña, desde su madre, que su hija, una solicitud que nos entregó el perro de la rana, y el perro de la rana, desde su madre, que su hija hacía unos dibujos que podría hacer,
y él nos este entregó libro, El perro de la rana, y El perro de la rana, inmediatamente le dimos como encargo este libro, El perro de la rana, ella se llama Stephanie López Arria, ella también es de Mérida, y es de los Andes, entonces está disponible, ella se llama Stephanie López Arria, de este hermoso libro. Ya va a estar ya está disponible en las redes sociales para la descarga, ilustrado por de Stephanie hermoso libro. Arria. El perro nevado de Tulio Febres Cordero, ilustrado por Stephanie. No, pagamos con un libro. 5 millas. Bueno, con estas excelentes noticias nos despedimos para una próxima oportunidad que daremos más noticias con nuevos formatos digitales y de difusión de estas cosas que tienen que ver con el libro. Las cosas más sencillas con el libro, salir con el libro y descolonizándolo leyendo. Muchas gracias.